siempre mantuve una ilusión, que esa ilusión me calaba y también era alimentada por mi mamá. Yo tenía certeza y yo sabía que yo no quería esa vida o yo no quería seguir viviendo en esas limitaciones. Yo quería ir por más. 15 años en el alcoholismo, 2 años bien, para que se muera en un accidente de la noche a la mañana, cuando está recuperando toda su relación con su familia. ¿Le reclamaste a Dios, Gaby? Comencé a conocer un papá que me iba a defender, que iba a hacer justicia por mí, que me iba a proveer, que me iba a restaurar, que me iba a ayudar cuando yo no tenía idea de lo que iba a pasar en mi vida, a pesar de los fracasos que pude haber tenido, las malas decisiones que pude haber tenido. A mí me descubren prácticamente para hablar a la gente. ¿Qué le dirías si estuviera enfrente a esa pequeña Gaby? Viéndote ahora tan empoderada, tan exitosa, tan presente con tus hijos, ¿qué le dirías? Eso es 180 Podcast con Gabriela Benedit. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más. Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 180 Podcast. Sí, a lo mejor ustedes se están sorprendiendo así como yo, pero hoy vamos a hacer un takeover con nuestra amiga Gabriela Benedit, mejor conocida como Gaby, y vamos a platicar con ella en este episodio número 80 de cómo ha sido su vida y cómo inició en este proyecto 180 Podcast. Así que bienvenidos, bienvenidas. Soy Misle Mejía y pues hoy vamos a estar conversando con Gabriela Benedit, que es una excelente comunicadora. Le encanta el tema de los negocios, asesorar en temas de seguros, pero también es la creadora y fundadora de 180 Podcast. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás? Ay, ¿qué te digo? Nerviosa por estar acá. Ahora estoy viviendo lo que muchos me dicen. Estoy nerviosa por estar de este lado, porque otras personas están del lado de que yo estoy. Y nada, honrada, finalmente estoy realizando este episodio que yo te había comentado que tenía muchas intenciones de hacerlo desde hace rato. Bueno, tal vez no yo, pero alguien me lo pidió. Yo dije, es buena la idea, podría ser. Y mira, el universo conspiró y dije, oye, Misle, la persona indicada, y que me digas que soy una gran comunicadora, me honra, porque lo he dicho antes, yo no estudié comunicación, pero amo compartir, amo hablar, amo crear un contenido de valor. Y ahora que estás de ese lado y que vas a platicar conmigo y también con tu audiencia sobre tus vivencias y cómo has llegado hasta este punto, ¿cómo te sentís de estar ahí ahora y viendo esta perspectiva, otro ángulo? Creo que cuando este episodio se publique, que va a ser el número 80, va a ser muy significativo para mí, porque nunca imaginé que este proyecto, que si vos querés, inició como vamos a hacer algo por la sociedad para aportar un poquito, vinieras teniendo tanta aceptación, tan bien acogido, tan bien aceptado, también el alcance que hemos tenido con las personas, y ver eso me hace comprometerme mucho más a seguirlo y a crear un contenido que, como te digo, de valor en sí. Porque no se hacen los episodios por hacerse. No se hacen los episodios por llenar un número o por traer a alguien a sentarse y hablar cualquier locura acá. Al final las personas saben el tipo de contenido al cual me he comprometido a compartir, y me encanta que ellos sepan de qué se trata este contenido. Entonces, estar acá es emocionante y realmente me llena de mucho sentimiento, porque nunca hubiese imaginado llegar a este número. Pero nos faltan mucho más. No vamos a llegar hasta el 80. Mira, ya que entramos en materia y te digo que este va a ser un episodio muy cercano, muy tranquilo, una plática como siempre ha sido este espacio, quiero que nos lleves
a tu niñez. ¿Cómo fue la pequeña Gaby? ¿De dónde Gaby? Contanos un poco de eso. Ok, Gaby es del occidente. Sí, estoy hoy por hoy en Managua, pero nací en León y me crié muchísimo tiempo en Chinandega, específicamente en la tierra del ron y del azúcar, como muchos lo conocen, que es Chichigalpa. Y viví una gran parte de mi vida allá. Mi familia me crió con mucho esfuerzo, la verdad. No soy, aunque mi apellido es muy bonito y suena muy bonito, pero no es un renombre, no es que vengo de una familia adinerada. Todo lo que he logrado ha sido por bastante esfuerzo, ilusión, ¿verdad? Por el futuro, por querer romper cadenas generacionales, con esa limitación económica que tenía en mi casa. Y mi familia, mi mamá, me tuvo muy pequeña. Creo que eso fue el mayor miedo de ella, que yo también fuera mamá a temprana edad. Mi papá con problemas de alcoholismo, también fueron papás muy pequeños, la verdad. Creo que mentalmente y económicamente no estaban preparados para esto, pero hicieron lo mejor que pudieron conmigo. Así lo quiero ver yo, así lo quiero interpretar yo, porque esa parte también la cuido. Y entiendo que la parte del alcoholismo en las familias afecta muchísimo, pero eso me hizo a mí, en mi niñez, en mi adolescencia, al cabo de también ser adulta, tener la certeza de que yo no quería eso para mí, que no quería eso para mi familia o para el hombre que yo iba a elegir para mi vida. Y yo elegí el no serlo, y hoy entiendo que los papás hacen su mejor esfuerzo, en primer lugar, y en segundo, que también cargan heridas, y estar ahí era parte de un refugio para poder cubrir cosas, y luego pues finalmente mi papá pudo salir de este episodio del alcoholismo, pero la verdad que hubieron muchas cosas muy bonitas que recuerdo de mi infancia. La parte de la fe es una de las cosas más fuertes en mi vida, que sí lo he cuestionado, me lo he replanteado. A veces no tenemos que, cuando sos criado así como en esta parte de la fe, Mistle, a veces, o en alguna religión, o X o Y, a veces se da mucho el repetir sin sentir, sin cuestionarse, sin decir ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que ser esto o lo otro? Y sí me lo he cuestionado, pero Dios ha sido una parte muy, muy, muy grande, importante en mi vida, y ese ha sido, creo, uno de los mayores legados de mis padres. Mira, tocaste un tema muy importante, a lo mejor el tema del alcoholismo, que es un tema fuerte para muchas familias. También el tema de que tus padres fueron padres muy jóvenes. Sí. ¿Cuál fue el momento más difícil de esa niña Gaby que tuviste que enfrentar a lo mejor y que hoy por hoy lo traes y decís, mira, yo no quiero eso para mis hijos? Sí. Algo que puedas traer aquí a la mesa y que nos puedas a lo mejor platicar para ir conociendo a esa pequeña Gaby. Sí. Habían muchas cosas en la parte tal vez económica que quería y sabía que no se podía. Y veía por ejemplo, a tíos que sí tenían las posibilidades. Yo veía las dos realidades. Veía la limitación, la falta de educación también, que impacta mucho tu generación y tu familia. Tomar una decisión o esta situación de ser padres a temprana edad repercute muy fuerte en la mujer y en el hombre para poder enfrentar y ser responsables, y al final la frustración se viene con todo. Pero en medio de toda dificultad económica, siempre mantuve una ilusión, que esa ilusión me calaba y también era alimentada por mi mamá, porque todo lo que yo me ilusionaba o quería lograr, ella siempre me recordaba. Tal vez mi papá no tenía los recursos para dármelos, pero ella me decía, tenés un papá que te lo puede dar, tenés un padre que te lo puede dar, vos solo pedile y te lo va a dar. Y eso siempre me lo inculcó
me lo marcó y se me quedó muy presente, porque hoy por hoy te digo, la realidad de tu presente no va a determinar tu futuro. Tus limitaciones económicas no van a determinar tus sueños tampoco. Entonces yo tenía certeza y yo sabía que yo no quería esa vida o yo no quería seguir viviendo en esas limitaciones. Yo quería ir por más. Yo quería algo diferente. Yo quería algo mucho mejor. Yo no sabía cómo, pero sí, yo estaba ilusionada por romper esa realidad que tenía. Y fíjate que mencionaste que tu pasado no te va a definir el futuro, porque evidentemente vos lograste hacer ese cambio, romper muchos ciclos. Rompiste el ciclo del alcoholismo, por ejemplo, que venías cargando con tu familia. Pero hoy por hoy, ¿qué le dirías si estuviera enfrente a esa pequeña Gaby? Viéndote ahora tan empoderada, tan exitosa, tan presente con tus hijos, ¿qué le dirías? Le diría que no tenga miedo. Le diría que siga soñando. Igual lo que te digo, que nada es para siempre, todo va a pasar, todo pasa. Le diría que siga soñando, que se ilusione y que luche mucho más por lo que quiere. Eso le diría. Qué bonito. Porque al final de cuentas, yo te digo, muchos experimentamos cosas en nuestra niñez. Evidentemente hay muchas necesidades también que tenemos. A lo mejor nuestros padres no tenían tanto dinero o a lo mejor no nos podían dar esos gustos. No sé si soñabas vos con la Barbie. No sé si soñabas vos con un carrito. No sé si soñabas vos con algo que, ese juguete que quisieras y que hoy por hoy lo ves y te lo quisieras comprar. Fíjate que había alguien tal vez sí quería ciertas cosas y las pedía y tal vez mi papá no me la podía comprar o mi mamá, pero lo que estaba a su alcance lo compraba y mi mamá se encargaba de poner ese juguete al lado de mi cama. Y cuando yo abría los ojos en la Navidad, ese juguete aparecía. Entonces por eso te digo, alimentar la ilusión de un niño, aunque no tengas los recursos económicos, es importante. Porque tu presente no va a determinar lo que viene. El presente pasa. Y tal vez en el momento, si hay una limitación, si hay muchos problemas de familia, pero todo va a pasar. Y puedes esperar cosas buenas. O sea, muchas veces cuando vivimos, estamos en el presente y estamos viviendo algo difícil, pensamos que vienen cosas más difíciles. Entonces yo he querido tomar que lo que viene va a ser mejor de lo que vivo. Y siempre que venía la Navidad, respondiendo a tu pregunta, mi tía, esposa de mi tío, hoy que estoy grande, recuerdo que era la cómplice de llevarme los regalos más bonitos a mí. Y llegaba esa Barbie, llegaba ese juguete lindo para mi Navidad, que tal vez era uno, pero llegaba. Y yo decía, ay, mi tío me lo trajo. Y luego me di cuenta que mi tía era la que tenía ese gran detalle y siempre se acordaba de mí. Y te digo que eso para mí vale oro. Entonces, a veces no hay las posibilidades en tu casa, pero siempre hay ángeles alrededor. Siempre hay personas que son luz y que esas personas llevan como un rayito de esperanza para decirte, todo va a estar bien. Entonces, eso para mí significaba eso en mi mente de niña. Tal vez no esperaba eso y llegaba. Y así fuiste creciendo, Gaby, y pasaste la adolescencia, pasaste la juventud, viviste mucho tiempo en Chichigalpa y te toca, por azares del destino, venirte a la capital. Ese cambio puede ser
o muy difícil o fácil, depende de qué perspectiva lo puedas ver, porque generalmente los capitalinos escuchamos ese acento de la gente del interior que está marcadísimo. ¿Cómo fue ese cambio que vos tuviste de venirte de Chichigalpa a Managua para pues, tener mejores oportunidades, tal vez a lo mejor, venirte a estudiar, venirte a hacer tu carrera? ¿Cómo fue ese cambio y por qué se dio? Sí, recuerdo que fue difícil porque antes de eso yo había sido parte de concursos allá en la ciudad y entonces siempre fui muy tímida, muy introvertida, muy callada, muy apartada. Pero a medida que vengo creciendo, vengo cambiando muchas cosas y en cuarto año comienzo a hacer muchos amigos. Y tenía cantidad de amigos allá. Y la vida de los pueblos es diferente a la de acá. O sea, a vos se te ocurre y te vas al parque, se te ocurre, te vas al mercado a pie. En ese entonces nos reuníamos a patinar en el parque o vamos a andar en bicicleta. Y era realmente lindo vivir toda esa experiencia. A diferencia de la capital, que cada quien está en su casa encerrado y juegan entre hermanos y nada más. Entonces esa era la vida, estudiar. Pero la decisión de venirnos a la capital no fue una decisión mía, no estaba en mis planes tampoco. Esa decisión se da porque mi hermano Jason, de 1 año, muere de cáncer. Entonces, cuando pasa esto en mi casa, nosotros éramos 3 hermanos. Mi hermana Tania, bueno, yo soy la mayor, Tania la segunda y Jason, que había nacido cuando yo tenía 16 años. Entonces, cuando pasa este episodio difícil de cáncer en él, que se desarrolló en 3 meses, todo lo que, o sea, fue una cosa muy traumática porque todo lo que vivimos en la casa con él. Entonces, mi papá trabajaba en Managua y cuando Jason finalmente fallece, él ya no quiere estar en esa casa porque esa casa le trae malos recuerdos. Entonces a mí me llevan con mi tío y me dicen que voy de vacaciones a Managua. Yo me voy feliz, me llevo mi ropa y todo. Hasta novio tenía en ese entonces, en Chichigalpa. Entonces me voy feliz donde mi tío, porque era divertido. Ese tío tenía más poder adquisitivo. Y salíamos, nos divertíamos mucho. Entonces yo iba de vacaciones realmente. Pasan los días, pasa una semana, pasan 2 semanas, y yo digo, aquí está pasando algo, pues, ¿qué pasa? Que no me voy. Uh-huh. Y después me doy cuenta que voy a vivir en Managua, que voy a estudiar en Managua, y yo estaba triste. Pero esa tristeza me duró 1 semana. Entonces ya, pero fue adaptarme a muchas cosas nuevas, porque cada quien vive su mundo acá, y allá en el pueblo es diferente. Entonces esa fue la razón por la cual me vine y terminé la secundaria acá y después fui a la universidad. Pero no fue una decisión de que yo te diga, yo voy a buscar nuevas oportunidades y me salgo de allá. O sea, porque es mentira, pues no es así. El fallecimiento de mi hermano nos orilló a eso y yo lo entendí porque realmente era muy doloroso y era un cambio para bien. Y hiciste este cambio de Chichigalpa a Managua, que la verdad que pues puede haber sido difícil o fue fácil. ¿Cómo fue la adaptación con tus compañeros de Managua en el colegio? ¿Cómo fue esa preadolescencia, esa adolescencia? ¿Ellos te aceptaron bien? ¿No te hacían burla de tu acento? ¿No hubo ahí algo que a lo mejor te haya marcado y que lo tengamos presente hoy por hoy? Fíjate que yo ya en la secundaria ya era una niña más amistosa, más comunicativa, hacía más match con la gente. Siempre hay gente que no le vas a caer bien, pues, pero en su mayoría me llevaba muy bien con las personas y tenía muchos amigos. Entonces, cuando vengo a Managua, sí, obviamente la gente está esperando que uno tenga un acento. Recuerdo que tenía un amigo que era como del Rama o por ahí, no me acuerdo. Y él más hablaba súper cantadito. O sea,
es que la gente es así. Entonces ellos estaban esperando que yo hablara así. Pero mucha gente me dice, vos tenés como un acento neutro. No sé, yo no te voy a decir, alguien me enseñó algún acento, o sea, ya yo hablo así. Entonces la gente no me creía que era de allá. Y me decían, cuando finalmente ya me terminaron conociendo más y agarrando confianza, me decían, yo pensaba que hoy iba a hablar cantadito, pero me parece extraño que hablé bien. Y hice amigos fácilmente. No tuve problemas de bullying, fíjate. Gracias a Dios me llevé muy bien con ellos. Sí, siempre la típica amiga envidiosa que ahí está, pero nada del otro mundo no me afectó eso. Lo que sí te digo me afectaba en mi adolescencia era lo de mi papá. Era esa vergüenza, ¿me entiendes? De que estaba muy tomado, se pasaba mucho, pues, o sea, tal vez él no lo dimensionaba, pero yo veía cómo él se sentía bien en ese estado. Entonces, en la adolescencia sí te puedo decir, lo que me afectó fue esa pena de ver tal vez a mis amigas que tenían un papá más responsable o un papá que no tomaba como él tomaba. Entonces yo cargué tal vez mucha pena en ese sentido, pero no podía hacer nada, pues. No podía hacer nada y no tuve problemas, fíjate, realmente. Me sentí muy bien acogida y ya en ese momento ya como que te vas asentando tus bases para tu personalidad y todo lo demás. Así que gracias a Dios no tuve eso del bullying ahí. Y también todo esto, la vida te ha llevado a momentos a lo mejor que te han marcado y que te han como que reiniciado nuevamente como para poder sacar la casta. Tuviste una experiencia bastante fuerte que un accidente le quitó la vida a tu papá. ¿Cómo fue esa experiencia? Y ahora viendo en retrospectiva, ¿cómo vos la viviste y fue un par de aguas para tu acercamiento a la fe, a Dios? Sí. Cuando estaba en tercer año, si no me equivoco, de la universidad, ya mi papá había tomado la decisión de irse a vivir a Chichigalpa, regresar. Yo me quedo porque sigo estudiando. Entonces yo lo que hacía era viajar de vez en cuando a Chichigalpa y regresar. Y recuerdo que en una Semana Santa del 2009 exactamente, un día antes había, para los que no manejábamos saldo, había una página de Claro, si no me equivoco, que vos mandabas mensajes gratis. Ajá. ¿Te acuerdas de eso? No sé qué se me dio ese día, Mistle. Era, si no me equivoco, sábado por la mañana o viernes. Yo comencé a mandarle un montón de mensajes a mi papá. Cabe rescatar en este punto que mi papá ya tenía 2 años de haber cambiado, de haberle entregado su vida a Dios y había restaurado muchas cosas. Había dejado de tomar, pero sobre todo él estaba restaurado como persona, como papá, como esposo. Estaba como que me habían dado un nuevo papá. Entonces estábamos disfrutando esa etapa. Y no sé qué me dio ese día, Mistle, y comencé a enviarle mensajes, así como que, papi, gracias a Dios que vos sos mi papá, esto significa esto para mí, te amo. Y comencé a decirle un montón de cosas que en ese momento yo sentí un día antes del accidente. Y entonces mi mamá me dice, ay, vos, Gaby, pusiste hueco a tu papá de todo lo que le dijiste y que, no sé, le digo yo, le quise mandar porque sí, decía mi mamá que yo era cepilla con él, o sea, yo me llevaba muy, muy, muy bien con mi papá a pesar de todo, éramos cómplices. Y llega el sábado, yo estaba dudando si ir o no ir a Chichigalpa porque a veces iba, a veces no iba, andaba de novia con Oliver ya para ese entonces. Y digo, bueno, voy a ir. Llegué, me senté, platiqué con él, cómo está, y comenzamos a hablar de todo, cómo está tu tío, y comenzamos a hablar. Pasó ese día, amanece, y él iba a dejar a mi tío a un lugar, él tenía una moto, y entonces yo siempre quería andar con él. Yo le digo, quiero ir. Entonces, no podés, me dice, porque voy a dejar a tu tío a Chinandega, yo ya regreso. Entonces me dice, lávame la bota
limpiámela, que yo ya vuelvo. Y se fue. Ájala, yo me quedé como que en el pesar, yo quería ir, íbamos para la iglesia después. Y como a las 2 horas llega un tío, pasó un tío con un carro y me da una razón y me dice, Gaby, tu papá tuvo un accidente. Entonces yo me quedé como mal, porque yo soy todo esto, y esto, un día de esto lo hablaba con Oliver, todo esto del alcoholismo, de cosas que también pasaron con mi hermana, a mí me alteraban, o sea, mis nervios, entonces yo vivía como alerta siempre. Entonces yo estaba muy nerviosa en ese momento pensando lo peor, pero me dicen, no, no te preocupes, son solo unos rasponcitos, no le va a pasar nada. Me fui, llamé a mi mamá, que cómo había pasado, y entonces llegamos al hospital y mi papá estaba mal. Se había quebrado las costillas, se había quebrado el codo, un pie, y 5 días fue lo que duró eso, y un Viernes Santo lo estábamos enterrando. Y eso fue para mí, o sea, lo más duro, lo más difícil que te puedes imaginar. Estaba pegada a esa fe para que Dios lo dejara, y al final, como pasó con Jason, Dios tiene sus planes misteriosos, y mi papá en 5 días pasó todo y es como llegar a mi casa y ya no esté. Entonces fue difícil de entenderlo, de procesarlo, de asimilarlo y de venirlo integrando para saber que verdaderamente yo sí tengo un padre que saca la cara por mí. Yo sí tengo un padre que va a estar presente siempre. Y a veces venimos buscando a Dios por lo que te pueda dar. Porque le pedí X cosa y cuando ese Dios te da esa X cosa, lo olvidas. Pero yo no quería eso. Yo quería un papá. Y entonces es ahí donde vengo haciendo una relación más cercana y más profunda con Dios, porque sí tenía muchos cuestionamientos, porque yo decía, ay, la puchica, 15 años en el alcoholismo, 2 años bien, para que se muera en un accidente de la noche a la mañana, cuando está recuperando toda su relación con su familia. ¿Le reclamaste a Dios, Gaby? Sí, yo me cuestionaba eso y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Ni siquiera me he casado, no he tenido hijos, no va a ver a mis hijos, no los va a conocer. Entonces yo decía, pero claro, llegó un punto en donde también me siento chiquita y digo, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Quién soy yo para decirle algo? Realmente no soy nadie. Entonces me quedé callada mucho tiempo al margen de Él, al margen de Dios. Sí, he sido una persona que va a la iglesia, pero estaba muy al margen. Y obviamente todo es cuestión de tiempo, de entenderlo, de asimilarlo. Y estaba en un luto, en una tristeza. Y al final yo creo en la salvación. Yo creo que hay un cielo. Y todos tratamos de ser lo mejor, las mejores personas cada día para encontrarnos un día allá en el cielo. Y esa es nuestra relación, cuidar nuestra salvación. Y entonces si cuidas tu salvación y cuidas tu relación con Dios y finalmente culminas tu propósito en esta tierra y hay un más allá, entonces sí, se sufre, pero realmente ya cumpliste un propósito. Entonces me lo replanteé así y comencé a conocer un nuevo papá. Comencé a conocer un papá que me iba a defender, que iba a hacer justicia por mí, que me iba a proveer, que me iba a restaurar, que me iba a ayudar cuando yo no tenía idea de lo que iba a pasar en mi vida, a pesar de los fracasos que pude haber tenido, las malas decisiones que pude haber tenido. Entonces, ¿qué encontrás en Dios? Encontrás perdón, encontrás restauración, encontrás amor, encontrás misericordia, encontrás restauración, salvación. ¿Y cómo eso te va a hacer mal? Entonces yo vengo encontrando en Él todo lo que
necesito. Entonces yo no necesito, sí necesito cosas materiales, pero si yo tuviera cosas materiales sin Dios, estuviera hueca, vacía y sin sentido de esta vida. Entonces yo prefiero tener a Dios y que Él se vaya encargando de mi añadidura para poderme sentir plena en esta vida. Y sin duda sanaste y te reconciliaste con vos misma Sí, después de esta situación de tu papá, que fue un par de aguas en tu vida y que evidentemente al final de cuentas son estas experiencias que nos da la vida y de algo malo, muy malo, sacaste algo bueno, que fue tu, no sé, fortalecer tu fe, fortalecer un poco más tus creencias y sanaste. sí. Acepté, es parte de la vida. Morir es parte de la vida y por esa parte de a veces de la fe uno dice, ay, no hablemos de muerte, no de esto, no lo otro. Hoy por hoy, que ahora tengo una carrera alterna y que toco este tipo de temas con mis clientes, lo veo de otro punto de vista también. Son temas que se tienen que hablar, cómo vas a dejar todo en orden, de qué va a depender tu familia. Entonces, es también abrir tu mente y saber que es parte del ciclo de la vida. Lo que pasa es que no sabemos cuándo va a pasar ni de qué forma va a pasar. Si tuviéramos una notificación, yo creo que nos prepararíamos todos, pero evidentemente nunca lo vamos a saber. Y mira qué bonita es la vida, que de algo negativo, doloroso en aquella etapa de tu vida, hoy por hoy te dedicas a asesorar a personas en tema de patrimonio, Sí, de seguros. sí, Y evidentemente vos viviste esa experiencia de una manera bastante fuerte y que hoy por hoy ahora esa experiencia también es parte de ayudar a otras personas para estar preparados ante algo tan inevitable como la muerte y que la muerte puede ser sorpresiva porque ponerle que, o sea, somos de la muerte todos. Y en ese sentido, y antes de hablar de la parte de la Gaby profesional, porque evidentemente para quienes te conocen y te quieren mucho, yo siempre he visto en vos una persona muy buena vendiendo. O sea, se te hace muy fácil vender. ¿Cómo crees vos que, dónde aprendiste eso? pues fíjate que yo creo que conscientemente no lo entendía, ni lo sabía. Lo que pasa es que a veces no es vender, es hacer un clic con la gente, es una relación. Entonces tal vez lo había malentendido antes, o todos lo hemos malentendido, porque cuando sentís que te están vendiendo es bien molesto, pero cuando sentís que te están presentando una solución o estás creando una necesidad o supliendo una necesidad para alguien, suena diferente. Entonces yo lo que tengo realmente es una persuasión, intuición, comunicación agradable. Entonces eso le gusta a la gente. Entonces al final yo no te estoy vendiendo, yo te estoy asesorando. Y recuerdo, yo nunca había vendido tal cual una cosa, pero cuando comencé a vender accesorios en un tiempo, yo comencé a hablar en historia y a la gente le gustaba escucharme. Entonces yo me quedaba asustada yo, ¿quién era? O sea, nadie me conocía, pero me comencé a vender accesorios y comencé a hablar, esto me queda así, miren esto, cómo queda, y la gente se quedaba conmigo, le gustaba escucharme. Entonces, una cosa fue llevando a la otra. De Shopping con Gaby. De Shopping con Gaby. Tú, uno de tus tanto emprendimiento, porque también tuviste esto de los collares, que también lo vendías bajo la marca de Shopping con Gaby, o tenían su marca también. Tenían su marca. Cuando pasó lo de mi papá, un año después, me casé y Con Don Oliver. con Don Oliver Dávila, y llegó Angie a mi vida. Entonces, ese cambio ya para formar una familia me hizo mucho bien también. Sí fue difícil porque no es nada fácil ser esposa, saber que vas a tener una niña que va a depender de vos. Yo tenía 22 años, era una chiquita,
Entonces prácticamente terminé la carrera y ya fui mamá. Entonces estaba bien chiquita, me sentía chiquita. Pero le digo a Oliver, fue bueno que fuera así. Un día de esto estaba hablando con él. Porque imagínate que no me hubiera casado o no hubiera tenido a Angie. No sé qué hubiera pasado conmigo porque yo realmente estaba mal, Mistle. Mentalmente, emocionalmente, estaba muy, muy devastada. Y tampoco tenía una autoridad en mi casa en el sentido de que, o sea, el papá es una cabeza en el hogar, te da una dirección, te sentí acuerpada, sea lo que sea, por más que le querrás buscar defectos, es una autoridad, es un respaldo, es una protección, te sentí acuerpado como hijo. Entonces, al no estar él, yo me sentía mal. Entonces, Angie viene a llenar muchas cosas muchos vacíos que yo la siento que fue un regalo inesperado, pero un regalo especial de Dios en un momento perfecto. Entonces, yo comienzo esta vida de casada. Oliver comienza apenas en el mundo de lo audiovisual. Y yo realmente nunca había vendido nada. Recuerdo que una vez Oliver me dice, Gaby, vamos a vender páginas web. Quiero que hables esto. Y yo, ¿qué? Entonces, pero cuando yo era novia de Oliver, para conquistarme, me propuso ser presentadora de un programa. Entonces yo nunca había hablado y yo dije, suena bien. Y resulta que ese experimento, de parte de su conquista, por supuesto, funcionó porque me gustó. Luego cuando ya estábamos cansados, como te digo, me dice, porque estábamos mal económicamente en ese momento, vamos a comenzar a vender páginas web, quiero que venda esto, quiero que digas esto a la cámara. Yo, ni modo, muerta de miedo, pero comencé a hablar y así vine puliendo muchas cosas con este mismo trabajo de lo audiovisual, exponiéndome un poquito más y experimentando y probando, y finalmente esa comunicación me ha venido ayudando al tema de las ventas, que hoy por hoy lo enfoco en otras áreas, pero siempre es una prueba y error. Y al final de cuentas, pues te viste de shopping con Gaby, tuviste otros emprendimientos que a lo mejor hoy por hoy sí ya no están, pero fueron parte de toda tu carrera profesional para ver en lo que estamos hoy. Y 180 Podcast es parte de ello también. O sea, esa construcción. Al final de cuentas, ¿cuántos emprendimientos tuviste que eran prueba, error, prueba, error, prueba, error? Eran a subsistencia momentánea hasta que llegó este proyecto, que hoy por hoy es uno de los proyectos más importantes aquí en Nicaragua. Buena pregunta, porque me ayuda a anclar todos los enganches de mi historia. Una de las cosas que yo vi, bueno, en mi casa, mi mamá y mi abuelita son emprendedoras, o sea, tienen un negocio de piñata. Yo siempre las vi trabajando. Y si algo yo necesitaba, ahí estaban esas dos mujeres importantísimos para mí, para suplirlo. Entonces veía emprendimiento ahí. Cuando yo me caso, veo que Oliver decide no trabajarle a nadie y crear su propia empresa por lo que a él le gusta y por lo que a él le apasiona. Y luego yo vengo, como estás como desarrollando tu carácter, es difícil trabajar en pareja realmente. Entonces yo decido trabajar fuera como por 2 años. En ese tiempo que yo trabajo fuera por 2 años, a mí me descubren prácticamente para hablar a la gente. Y yo propongo, se crea un perfil para mí en empresa porque no era como para jefa de sucursal, y se crea para mí una vacante de atención al cliente y luego me pasan a recursos humanos. Y ahí es donde entro en contacto con capacitar a gente para atención al cliente o motivación. Y ahí vengo descubriendo que me gusta hablar. Me gusta estar al frente para motivarte. Porque no me gusta ver a gente apagada. Fíjate que nunca había dicho esto, pero me da una cosa en mi corazón verte a los ojos y verte triste. Y yo, cuando veo a gente así, yo digo, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará sintiendo? ¿Qué problema tendrá? Entonces es algo como que, no sé, traigo y me gusta ser parte de una solución para que estés un poquito mejor de ánimo. Entonces ahí yo descubro que me gusta hablar con la gente. Y
renuncio porque estaba embarazada de Matías y me queda la espinita ahí. Yo digo, esto no lo quiero dejar morir y quiero próximamente tratar de hacer como capacitaciones para las empresas, motivar al personal, porque la motivación es parte de todo. Y a veces las empresas no le dan la importancia que ni a la atención al cliente en sí, ni a la motivación. Entonces yo fui parte prácticamente de esa solución. Y salgo de ahí, recuerdo que antes mi familia hizo un viaje a la isla de Ometepe y había una capacitación como para 200 o 300 personas, no recuerdo, que era parte de esa empresa. Y yo ya venía planificando mi charla, eso fue como en el 2015, venía planificando mi charla y de un día para otro nos vamos a la isla de Ometepe. Y le digo a Oliver, no, porque yo tengo un compromiso con la empresa, yo tengo que dar esta charla es importante para mí y no sé cuándo me vuelva esta oportunidad. Y ahí yo escuché los comentarios de las personas cuando yo hablé. Entonces yo sabía que había algo aquí para compartir, para comunicar, para hablar de esa intención que te digo. Cuando yo salgo de ahí y tengo a Matías, fui parte de la logística de Mr. John Soups to Go, que fue un éxito de unas sopas que mi suegra hacía. Luego de lo que me pagaba mi suegra, invertía todo el dinero en accesorios, que fue de Shopping con Gaby. Luego todo el mundo comenzó a vender eso, entonces creé mi línea de collares como de tela, que se llamaba Go Do. Y luego ya le doy pausa a eso porque me metí a ferias y todo. Y luego le doy pausa a todo esto y se viene la pandemia. Entonces es ahí donde nace este espacio. Y es ahí donde yo me replanteo y me cuestiono también mi edad. Y digo, ¿qué estoy haciendo? Oliver me dice, yo le digo mis ideas a Oliver y no las hago. Y viceversa. Entonces en ese momento Oliver me dice, mira, te vas a alistar, te vas a maquillar y vamos a grabar. Y yo, no, Oliver, ¿pero de qué voy a grabar? No sé, pero ya voy a alistar todo, voy a poner la cámara y todo. Era un día como en la noche, yo dormía a Matías a 1 hora y recuerdo que ese primer live, porque primero, o sea, hace varios episodios atrás hablamos como de la marca personal. Sí. Y yo hice un revolú ahí. Yo transmitía en la página de Shopping con Gaby, imagínate, esos live. No tenía nombre. Después le vine poniendo un nombre. Pero ese fue el primero. Oliver lanzó el live, yo digo, bueno, ni modo, lo voy a hacer. Entonces, Oliver me ha obligado, o sea, tenés que estar también cerca de personas o hacer un match con tu pareja para que crezcan juntos, ¿me entendés? Para que se vean sus fortalezas y debilidades y crezcan. Y Oliver me ha obligado a crecer, realmente. Y ese día yo dije, bueno, ni modo. No tenía las condiciones para grabar, no tenía absolutamente nada. Sí tenía algunos equipos básicos y a un esposo que me apoyaba. Y me senté enfrente de la cámara. Recuerdo hablar de un comentario que Belinda había dado sobre su abuelita y la pandemia. Uh-huh. Hice una reflexión sobre eso y después me dice Oliver, bueno, ahora hazlo con invitados. Y entonces lo alternaba, pero eran live porque nadie podía salir. Sí. Entonces yo dije, en ese momento sí me cuestioné, yo dije, tengo que seguir esto. Tengo que hacer algo porque yo siento algo aquí que es como que te tienen atada y vos querés hacer algo, pero no sé qué es, pero yo siento un compromiso de poder compartir, ¿me entendés? Entonces yo dije, yo sabía que tenía que hacer algo, yo sabía que tenía que compartir, yo sabía que tenía que comunicar, yo sabía que tenía ese talento y ese don, pero yo no sabía en qué proyecto, no sabía cómo lo iba a gestionar, no sabía ni siquiera por dónde empezar. Entonces llega el momento en donde hay una pandemia, estamos encerrados, no hay clases, no hay tiempo, la gente está colapsando mentalmente y ahí es donde yo me lanzo porque yo estaba como hastiada ya de tanta
tanto tema de pandemia y la gente se estaba enfermando realmente. Sí. Y ahí empieza. Ese fue como el primer paso. El primer paso. Y hablaste en este momento de un tema importante que es el match con la pareja. Y aquí viene a ser parte de tu vida, Oliver. Y también dentro de esta relación has tenido muchas pruebas de fe, como la operación de corazón abierto de Oliver y la parte de su marcapasos. ¿Cómo fue para vos toda esa experiencia de la enfermedad de Oliver? Porque sí te he visto siempre como una mujer bastante resiliente. ¿Será que la vida te preparó para ese tipo de cosas también dentro de tu familia? Fíjate que perder a mi hermano de cáncer y a mi papá de manera repentina, siento que han sido los 2 doctorados más grandes de mi vida. Darle un significado nuevo a eso y tomarlo para ver dónde lo enganchas y que te sume. Entonces, claro, cuando ya la Gaby perdió a 2 personas que amaba de una forma que no tiene idea, y viene un episodio para mi esposo de una enfermedad difícil o de un diagnóstico o de un episodio difícil, yo siento que en ese momento era como, aparte de la relación que ella venía construyendo con Dios, me decía mi cuñada, no te puedes dejar noquear. Estás como en un ring de boxeo. Me dio una vez ese ejemplo. Uh-huh. Y yo no me dejé. O sea, en ese momento, Misle, cuando yo lo sé, yo lo que sentí es, no lo voy a aceptar. Era como que te vienen dando en el boxeo y te van a dar el knockout y vos te levantás con la fuerza que vos no tenés, golpeada, lastimada, con pérdidas del camino que te han quedado, pero con las fuerzas que no tenía, me levanté y dije, no, esto no lo acepto. Esto no lo acepto, esto no va a ocurrir, porque lo que se decía es que le podía dar algo en el corazón, ¿verdad? Esto no lo acepto, esto no va a ocurrir, no va a pasar absolutamente nada. Y comencé a orar de una forma como peleando por algo que era mío y que no me lo iban a quitar. Entonces yo no estaba lista para quedarme sola de nuevo. No estaba lista para que mi hija se quedara sin su papá en ese momento. Mis hijos, pues, prácticamente. Para que mis hijos se quedaran sin su papá. Entonces, Oliver dice que sintió un antes y un después con esa oración. Pero yo sentía realmente que mi regalo me lo iban a quitar. Y yo no quería eso. O sea, era como, o lo acepto, tal cual sí se va a morir, o sí le va a pasar algo en cualquier momento, o no. Esto no pasa. Esto no va a pasar, esto no lo acepto. Esta es una bendición en mi vida que llegó y que la tengo y que no va, o sea, pudo haber pasado ahora, no te digo, no es porque yo tomé esa actitud y esa determinación y esa oración que hice y por arte de magia todo pasó así, porque pudo haber pasado diferente. Pero sí te digo que me he cuestionado si llega a pasar. Y si llega a pasar, ¿vas a seguir creyendo en tu Dios? Y si llega a pasar, ¿qué vas a hacer? Ha sido difícil esa pregunta. Y muchas veces me agarró una obsesión de estar viendo si su corazón latía. Pero llegó un punto en donde yo dije, Señor, yo lo suelto. Yo te lo entrego y yo lo voy a disfrutar el tiempo que vos lo dejes estar aquí. Entonces, ahí es vivir un día a la vez, es disfrutar el presente. Y vivimos, han pasado ya un buen tiempo y Dios ha honrado esa fe. Porque
Dios va a honrar lo que vos creás. A veces no realmente no es así y no es porque Dios sea malo. Pero hasta este momento y hasta este tiempo, Dios ha honrado lo que yo he creído y yo le he dicho, Señor, necesitamos vida para ver crecer a nuestros hijos juntos y ser viejitos juntos. Qué bonito. Y la verdad que me emociona porque al final, pues ustedes saben que los quiero mucho, que pues son parte muy importante de mi familia también y que en todo este caminar, pues hemos estado en las buenas, en las malas, en las no tan buenas y hemos aprendido como a sortear, a surfear, a todo. Y creo que este espacio como tal que tenés de podcast y que has tenido la oportunidad de entrevistar, y más que entrevistar, el conversar con diferentes personas que están haciendo algo meramente importante para Nicaragua, te ha ayudado también a nutrirte de eso. O sea, ¿qué es lo que viene para 180 Podcasts? ¿Qué quisieras para 180 Podcasts? Siento una mujer tan determinada, una mujer tan decidida, tan llena de fe. ¿Cómo te imaginas este espacio? quiero que llegue a nuevas regiones, no solamente quedar en Nicaragua. Quisiera hacer podcast en otros países, en vivo. Podría ser una gran experiencia. Y sin duda, como decís vos, ha sido muy enriquecedor poder conocer al ser humano que está detrás de el nombre, de la profesión, porque más allá de carrera y título hay un ser humano. Entonces, sentarte aquí conmigo humaniza a ese ser humano que muchas veces lo juzgamos, lo criticamos y no sabemos la historia. Entonces, ha sido muy bonito ir viendo cómo la comunidad ha crecido, seguirá creciendo, seguiremos grabando muchos podcasts más y estamos en el proceso de los aliados estratégicos para optimizar los procesos del podcast, los patrocinadores, el set que se puede transformar, muchas cosas se pueden hacer. Hacer en Nicaragua también un podcast en vivo con diferentes temáticas, micropodcasts podrían ser, con público que también te aporte preguntas, muchas cosas. O sea, lo que falta es apoyo, lo que falta son aliados estratégicos que puedan creer en un proyecto así, de comprometido con un contenido que aporte, no un contenido porque se hizo viral, porque bailé, porque enseñé, porque mostré. No, un contenido que verdaderamente te llegue acá y te ayude a transformar, porque eso es lo que ha venido haciendo en mí y en toda la comunidad que ve cada podcast. Excelente, yo te deseo mucho éxito, sabes que te quiero mucho y que la verdad que veo materializado todos tus sueños, todos tus emprendimientos que has tenido y que ya hoy por hoy ya tenés casi todo ya construido, así que esperemos que vengan esos patrocinadores, que vengan más apoyo, que vengan más vivencia. Y yo te tengo un regalo para este podcast número 80 y viendo desde esta perspectiva el set, ya desde el lado que vos estás, creo que te va a sumar mucho y quiero que lo mires, que lo abras. Ay, y gracias. te voy a explicar de qué va este regalo y lo que significa también. Ay, gracias, qué lindo. Es un regalo muy significativo y ahorita que estuve en tu lado, que evidentemente estás entrevistando a todas las personas, para que siempre los tengas presentes, porque tu familia es lo más importante de ese regalo que te ha dado la vida, que te ha dado Diosito y que Sí. los puedes ver ahí todo el tiempo de reojo mientras estás entrevistando a alguien y él los puedes tener para que los mires siempre. Entonces,
es un regalo muy especial en este episodio número Gracias. 80. Y yo sé qué significa para vos la familia, que es muy importante. Sí. Esos 4 elementos que están ahí. Estos 4 elementos, que son 3, conmigo 4, son mi regalo de Dios, mi polvo a tierra, mi lugar seguro. Eso es mi familia para mí. Y me llena mucho saber que tengo a mi familia completa, que eso es un regalo, y muchas cosas intangibles que sí tengo, y otras también que sé que son un privilegio, que también las tengo. Este podcast sé que es un regalo, que no todo el mundo tiene la posibilidad de poderlo hacer y quisieran hacerlo. Así que hay que ilusionarse, hay que soñar, hay que persistir. Yo lo sigo haciendo, me sigo construyendo, sigo exponiéndome a nuevas redes de contacto, a crecer, a conocer gente. No soy todavía la versión que quiero ser, pero estoy en construcción. Y nada, pues estoy súper, súper contenta de poder haber hecho este podcast con vos, que la gente conozca un poquito más de mí. Alguien recuerdo que me decía que quería este podcast, que deseaban escucharme. No todas las historias son iguales, no todas las historias te van a sumar, pero siempre va a haber de cada historia algo que puedas rescatar para que te sume. Gracias, Gaby. Y pues nada, te deseo lo mejor. Y pues a todas las personas que nos ven, pues sigan sintonizando 180 Podcast con Gabriela Benedit, y mejor conocida como Gaby, que le encanta que le digan Gaby. Y lo pueden seguir viendo y poder seguir nutriéndose y conociendo las vivencias de muchas personas que están pasando por este espacio. Así que gracias, Gaby, nuevamente. ¿Algo que quieras decirle a tu audiencia ya para finalizar ese mensaje preciso? Y pues las cámaras son todas tuyas, a ver. Bueno, a todas las personas que han sido parte de este espacio y las personas que se vienen sumando, gracias por estar aquí, gracias por aceptar este espacio y crecer junto a mí. Y espero que cada episodio les aporte en gran manera a ustedes, que son unos grandes seres humanos en construcción para llegar a su mejor versión. A las mujeres, busquen alternativas que la puedan complementar para buscar sus propósitos más que su familia. Si ustedes quieren buscar una profesión, ahí te vas buscando en el camino y te vas complementando esa gran labor de mamá, esa gran labor de esposa con tu carrera, con tu pasión, con algo que realmente te apasiona. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que tenemos que tener presente. Busquen eso que les encanta hacer, que si no les pagaran lo harían. Eso les da vida. Así que gracias por estar aquí. Yo espero que todos ustedes me sigan acompañando en cada uno de mis episodios, que ustedes saben que lo hago con todo mi corazón, con las mejores intenciones de mi alma, y nos esperan muchos episodios más. Excelente, pues sí que nos vamos, nos vemos. Bueno, a mí ya no me van a ver, van a ver a Gaby, así que nada, que tengan un excelente día, una excelente tarde, noche. Y gracias nuevamente por permitirme pues conocer un poquito más de vos. Gracias a vos, Mistral.